Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a unir cuadraditos a crochet o granny squares a crochet. Van a ver 5 formas diferentes de unirlos utilizando tanto el gancho como la aguja lanera. Todas son muy fáciles, muy rápidas y les van a servir para unir cualquier diseño de cuadrado. En mi caso yo voy a unir cuadrados que tejí con el punto de la abuela o punto granny, pero el diseño de su cuadradito puede ser macizo, puede tener una flor, cualquier diseño que tengan por ahí. Lo importante es que tengan sus lados rectos. La primera forma que les voy a enseñar para unir cuadraditos es la del punto deslizado tomando la hebra de adentro del punto. Es muy sencilla, se hace muy rápido y queda muy linda. Para comenzar a unir sus cuadraditos en cualquiera de las formas que les voy a enseñar, siempre hay que empezar en la primera cadena o punto que tengan en la esquina. Si tienen aquí en la esquina un número par de cadenas o de puntos, lo que van a hacer es dividir esas cadenas o puntos en dos y la mitad corresponderá a un lado y la otra mitad corresponderá al otro lado. En mi caso, por ejemplo, yo tengo aquí dos cadenas en la esquina, entonces una cadena corresponderá a este lado de abajo y la otra cadena corresponderá a este otro lado. Si tienen un número impar de cadenas o de puntos en esquina, entonces van a comenzar su costura en la cadena o punto que les quede justo en el centro. Entonces, por ejemplo, si tienen 3 puntos o cadenas, bueno, pues comenzarán en el punto que tengan en medio, es decir, el segundo punto o la segunda cadena. ¿Ok? Así harán cualquiera de las costuras. Van a acomodar los cuadraditos con el lado derecho hacia arriba, hacia ustedes. Y van a hacer un nudo deslizado. Yo aquí ya lo tengo. Y van a buscar entonces el punto o cadena donde les toque empezar. En mi caso, como les decía, yo tengo aquí en la esquina dos cadenas, así que me toca empezar en esta cadena. Esta de aquí abajo corresponde a este lado. Entonces, vamos a tomar la hebra de adentro del punto o de la cadena, que es esta que está aquí. Así que por ahí pasen el gancho y van a pasar la hebra hacia el centro. La hebra en esta costura siempre debe de ir aquí en el medio, en el centro. Y ahora vamos al otro cuadradito, al que está en la mano izquierda, y vamos a tomar igual la hebra de adentro del punto o cadena que nos toque. En mi caso es este. Esta cadena de aquí corresponde a este lado. Entonces tomo la hebra de adentro, ahora tomamos la hebra, damos la lazada, la pasamos por ahí y por las dos argollas que tenemos en el gancho. Ahí está el primer punto. Y vamos a seguir así. Entonces vamos al punto que sigue en este lado, tomamos la hebra de adentro, aquí, y ahora vamos al punto que tengamos o a la cadena que tengamos en este lado. Y tomamos la hebra de adentro, esta, así. Damos la lazada, pasamos por ahí el hilo y por las dos argollas que tenemos en el gancho. Otra vez, voy al siguiente punto o cadena que tenga en este lado, tomo la hebra de adentro, en este otro hago lo mismo, este es el punto que sigue, por ahí paso el gancho, lazada, paso por ahí el hilo y por las dos argollas que tengo en el gancho. Lo voy a hacer otra vez. Siguiente punto y siguiente punto acá. Paso por ahí la hebra y por las dos argollas que tengo en el gancho. Ven que es muy sencillo y así es como va quedando. Hay que continuar todo hasta llegar al último punto o cadena que nos toque. Ya casi termino, así que voy aquí a este punto y al de enfrente. Acuérdense el hilo siempre por en medio. Y pasamos. Siguiente punto aquí y acá. Y ahora voy a terminar en la cadena que me corresponde, que es esta.
Así que paso por ahí el gancho y en este lado me toca terminar en esta cadena. Esta corresponde a este lado. Y ya está. En cualquiera de las formas que ustedes elijan unir sus cuadraditos, una vez que terminaron con un par de ellos, simplemente agreguen otro par y empiecen otra vez igual que empezaron en estos dos. Entonces aquí busco la cadena donde me toca empezar, ustedes busquen el punto o cadena donde les toca empezar. En mi caso es este, vuelvo a tomar la hebra de adentro y de este lado tomo la cadena donde me toca empezar, igual que hice al principio del otro par de cuadraditos. Y hago un punto deslizado y así continúo. Una vez que unan en un sentido todos sus cuadraditos, entonces empiezan a unir en el otro sentido. Es exactamente lo mismo, empiezan igual con su nudo deslizado y empiezan en la misma cadena o punto donde les toque. Van a unir hasta que terminen con todos los puntos que tengan. Aquí, por ejemplo, me queda uno aquí y uno aquí. Entonces voy a hacer este último punto deslizado que puedo en este par de cuadraditos. Ahora, salten el que ya está unido y vayan al primero que encuentren en el otro par. Así que yo voy aquí y aquí. Ahí está. Y entonces ya continúan uniendo este siguiente par de cuadraditos. Ahora vamos a unir los cuadraditos con puntos bajos. A diferencia de la unión con puntos deslizados, esta manera de unirnos nos va a quedar con volumen, ¿sí? Nos va a quedar una gradita entre un cuadradito y otro. Tomen sus cuadraditos en esta forma de manera que les quede el lado del revés hacia adentro. Entonces aquí tengo revés, revés y derecho hacia afuera. Vamos a tomar ahora, en lugar de la hebra de adentro de cada punto, vamos a tomar la hebra de afuera. Entonces, por ejemplo, a mí me toca empezar en esta cadena, voy a tomar la hebra de afuera, que es esta. Y en el otro punto o cadena, en mi caso me toca empezar en una cadena, pues voy a tomar esta hebra de aquí afuera. Cuando hicimos los puntos deslizados, tomábamos la hebra de adentro. Entonces, voy a pasar el gancho tomando esa hebra de afuera, aquí en la cadena que me toca empezar, y ahora voy a la otra. Y tomo la hebra de afuera. Hagan un nudo deslizado, lo enganchan y vamos a pasarlo por ahí, así. Y ahora hacemos una cadena para asegurarlo. Y vamos a hacer ahora puntos bajos. Entonces, vamos al punto que sigue. En mi caso, aquí está. Tomo la hebra de afuera, esta, aquí. Y ahora tomo la hebra de afuera en el punto del otro lado, esta. Así. Doy una lazada, paso por ahí la hebra, lazada y saco las dos argollas. Siguiente punto igual, tomo la hebra de afuera, esta. Y la hebra de afuera en el punto del otro lado, esta de aquí, esta. Ahí la tomo, lazada, saco hebra y lazada, saco las dos argollas. Y así vamos a continuar en cada punto. Voy a hacerlo otra vez. Tomo esta hebra de aquí y esta hebra de aquí, esta. Y hago un punto bajo. Y así seguimos hasta el final. Voy a hacer el último punto bajo que me toca. Voy a tomar aquí y la hebra de afuera de este lado. Y ya está. Van a continuar agregando cuadraditos, ya saben cómo. Y entonces así nos queda esta unión. Tiene bastante volumen, queda muy bonita. Ahora les voy a enseñar a unirlos haciendo un zigzag. Queda muy bonita esta manera de unirlos. Entonces, igual tenemos el derecho de los cuadraditos hacia arriba, hacia nosotros. Vamos al primero, empezamos en el punto cadena donde nos toque. Tenemos aquí en el gancho un nudo deslizado.
vamos a pasar tomando las 2 hebras del punto, vamos a pasar el gancho por ahí y ahora sacamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Vamos ahora al otro cuadradito, vamos al punto o cadena donde nos toque empezar. Vamos a tomar igual las 2 hebras del punto siempre y hay que pasar el gancho siempre de afuera hacia adentro. Así que a mí me toca empezar aquí, paso ahí el gancho, el hilo siempre va a ir por en medio. Y ahora voy a pasar por ahí la hebra haciendo un punto deslizado, así. Ahora vamos a este lado. Igual, son solo puntos deslizados. Vamos al siguiente punto, tomamos las 2 hebras siempre de afuera hacia adentro. Y hacemos un punto deslizado. Vamos al punto que sigue en este lado, de afuera hacia adentro, tomando las 2 hebras. Damos una lazada y sacamos por ahí el hilo. Ahora en este lado, igual, de afuera hacia adentro, paso el gancho y hago un punto deslizado. Ahora voy al otro lado, al siguiente punto, de afuera hacia adentro, lazada y lo paso por ahí. Esta manera de unirlos queda muy bonita. Punto deslizado. Y ahora voy al siguiente punto acá. Aquí. Lazada y paso. Y así van a continuar hasta el final. Voy a hacer mis últimos puntos deslizados. Uno aquí en esta cadena. Y otro acá en este lado. Y entonces esta forma de unirlos nos queda así, queda muy bonito. Ahora les voy a enseñar cómo unir los cuadraditos utilizando la aguja lanera. En mi caso yo voy a utilizar el mismo color de los cuadritos, pero ustedes pueden utilizar otro si así les gusta más. Así que enhebren su aguja lanera con una hebra larga y van a hacerle un nudo en la punta. Van a enganchar en la cadena o punto que les corresponda esta hebra. Acuérdense que cuando les expliqué cómo unir con punto deslizado, les expliqué cómo saber en qué cadena o punto nos toca empezar, ¿ok? Por si alguien no vio el video desde el principio, bueno, ahí puede buscarlo. Entonces, yo voy a enganchar el hilo en este lado. Voy a pasar la aguja por ahí tomando las 2 hebras del punto. Y ahora para asegurar esta hebra voy a pasar la aguja entre los hilos que la forman, así. De esa manera no se va a salir. Ya que tienen enganchada esa hebra, entonces vamos al cuadradito contrario y vamos a pasar nuestra aguja de adentro hacia afuera por la cadena o punto que nos toque, así. Y ahora vamos a la primera cadena o punto que nos toque aquí, es decir, donde enganchamos el hilo. Y vamos a pasar la aguja también de adentro hacia afuera. Y así vamos a continuar. Vamos al siguiente punto en este lado y pasamos la aguja de adentro hacia afuera. Y ahora vamos a este lado y hacemos lo mismo. De adentro hacia afuera pasamos la aguja y unimos. Siguiente punto aquí, tomando siempre las 2 hebras del punto. Y al siguiente punto acá. Otra vez vamos al punto que sigue en este lado y al punto que sigue en este lado. Ya casi termino, así que voy a hacer una puntadita por aquí. Siempre acuérdense, la aguja pasa de adentro hacia afuera. Y ahora me toca terminar en esta cadena y en esta cadena.
Van a agregar el siguiente par de cuadritos y van a continuar haciendo lo mismo que aquí. Y después, ya saben, para hacer la otra costura, así como les expliqué cuando hicimos los puntos deslizados, lo van a hacer igual. Van a llegar hasta el último punto que tengan en el primer par de cuadraditos y después empiezan a coser en el siguiente par de cuadraditos en el primer punto libre que tengan. Así como les enseñé en el punto deslizado, ¿ok? Eso es siempre igual. Y bueno, así es como nos ha quedado la unión con este que es el punto tipo colchón. Ahora vamos a hacerlo con punto látigo, que también es súper fácil. Entonces, ya que tienen enganchado el hilo así como les enseñé, van a pasar la aguja por ese mismo punto por donde engancharon el hilo. La van a pasar así, en este sentido, tomando las dos hebras del punto. Y ahora van a ir al punto que les toca en el otro cuadradito. Van a pasar la aguja en la misma dirección, tomando las dos hebras del punto. Vamos a regresar a este lado, pasamos la aguja así, izquierda a derecha por el siguiente punto y por el punto que sigue en el otro cuadradito en la misma dirección, de izquierda a derecha. Y seguimos haciendo lo mismo. Vamos a hacer esta figura. Entonces unimos aquí, en este punto y en el punto de enfrente. Otra vez, uno aquí y uno el punto de enfrente. Y así continúan hasta llegar al final. Y así es como nos queda el punto látigo. Con este punto nada más tienen que tener mucho cuidado porque si jalan mucho el tejido se va a fruncir. Entonces deben de tener mucho cuidado. Espero que este tutorial les haya sido útil. Si les gustó, por favor denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.